Las fuentes de las que disponemos para entender la belleza y complejidad de la mitología nórdica son principalmente un conjunto de viejos textos escritos conocidos como las Edas. Estos viejos textos recogen partes de una antiquísima tradición y numerosos poemas anónimos que fueron transmitidos únicamente de forma oral durante incontables generaciones. Las Edas se dividen en dos grupos. Por una parte tenemos a la Edda prosaica o Edda menor, escrita por el erudito e historiador islandés Snorri Sturluson, alrededor del año 1220. Estos textos están escritos en idioma islandés, y se centran principalmente en la creación y fin del mundo. También narran historias acerca de las grandes hazañas realizadas por los dioses, centrándose sobre todo en Thor y Odín. Por otro lado tenemos la Edda mayor, también conocida como la Edda de Saemund. Saemund era más conocido como Saemund Frod, y se referían a él como Saemund el Sabio. Este personaje fue un sacerdote escaldo de Islandia. Según parece, estos escritos están basados en el Codex Rigus, el cual fue escrito en el siglo XII, aunque los poemas en él contenidos datan de muchísimo antes. El Codex Rigus alberga una gran colección de poemas, en su mayoría anónimos, recogidos de diferentes épocas y de distintas fuentes, siendo su antigüedad incierta. El idioma de los escritos también es el islandés o nórdico antiguo, y narran historias de héroes y dioses que se pierden en el tiempo. Los poemas se centran principalmente en las grandes hazañas realizadas por los dioses asgardianos en su interminable lucha contra los gigantes Jotuns. De esta forma se pueden dividir los poemas épicos nórdicos en dos grupos principales: los poemas míticos, que hablan sobre la creación y el fin del mundo, y los que se centran mayormente en las costumbres, vidas y grandes hazañas de los dioses. Estos textos narran el mito de la creación de la siguiente manera. Al principio solo existían el frío y el calor. El frío reinaba en el mundo de Niflheim, un mundo de espesas tinieblas, intenso frío y oscura niebla. El intenso calor gobernaba el mundo de Muspelheim, un mundo donde el fuego era eterno. Entre estos dos mundos existía un inmenso vacío cuyo nombre era Ginnungagap. En este insondable vacío surgió la vida según el mito nórdico. Las brasas de Muspelheim, al encontrarse con el hielo de Niflheim, formaban grandes columnas de vapor y el calor provocaba que algunos bloques de hielo se derritieran. De uno de estos pedazos de hielo nació el gigante primigenio llamado Ymir. Al mismo tiempo también surgió una vaca llamada Audumbla, ser primigenio al igual que el gigante. Ymir sobrevivía alimentándose de la leche que le proporcionaba la vaca Audumbla, y ésta por su parte se alimentaba lamiendo los bloques de hielo salobre. Del sudor que emanaba de las axilas del gigante Ymir nació una pareja de gigantes. Estos serían los fundadores de la raza conocida como los Jotuns, también llamados gigantes de la escarcha. Mientras tanto la vaca continuaba lamiendo bloques de hielo, y de uno de ellos surgió el primer dios al que llamaron Buri, convirtiéndose así en el antepasado de todos los dioses Asir. Buri engendró a su vez al dios primigenio Bor, y este tomó por esposa a la hija de uno de los recién creados gigantes llamada Bestla. De esta unión surgieron los tres dioses fundadores de la raza Asir, Odín, Vili y Ve. Los hijos de Bor decidieron sacrificar al gigante Ymir, y cuando éste cayó, la sangre derramada por sus heridas ahogó la raza de los primeros gigantes. Solo dos de ellos sobrevivieron a la inundación provocada por la sangre de Ymir. Estos fueron un nieto del gigante llamado Bergelmir y su esposa, los cuales fundarían más tarde una nueva raza de gigantes. Posteriormente, los hijos de Bor tomaron las chispas de Muspelheim y las dispersaron a través del Ginnungagap, creando así las estrellas y la luz. Más tarde estos primeros dioses fundaron el mundo de Asgard, inmerso en el infinito vacío Ginnungagap. En el centro de Asgard creció un gran fresno llamado Yggdrasil. Entre las ramas de este árbol los dioses crearían el mundo de los mortales, usando para ello trozos de madera devueltos por el mar. De esta manera los hijos de Bor forjaron a los primeros seres humanos, dando el nombre de Ask al primer hombre y Embla a la primera mujer. Después de acabar con el gigante Ymir, los dioses formaron los mares y los lagos con la sangre de este, y con sus huesos se erigieron las montañas. Con sus dientes y fragmentos de huesos se hicieron las piedras. De su pelo crecieron árboles y los gusanos de su carne formaron la raza de los enanos. Los dioses colocaron su cráneo sobre el Ginnungagap creando así el cielo, el cual estaba sostenido por 4 enanos llamados Norri, Suri, Austri y Vestri.
A estos enanos les fueron dados posteriormente los nombres de este, oeste, norte y sur. Odín y sus hermanos más tarde crearon los vientos, colocando a uno de los hijos de Bergelmir bajo la forma de un águila al final del árbol Yggdrasil. Luego arrojaron el cerebro de Ymir al viento y éste se convirtió en las nubes. Con las cejas de Ymir, los dioses crearon una fortaleza para proteger la raza de los hombres del inhabitable exterior y de los temibles gigantes Jotuns. A este mundo lo llamaron Midgard, el mundo de los mortales. El sagrado fresno Yggdrasil era el árbol de la vida, y si muriera, significaría la destrucción total del mundo. Por su tronco corría veloz la ardilla Ratatosk pasando noticias e insultos entre el águila y el dragón Nidú, el cual vivía al lado de una de las raíces de Yggdrasil. El dragón roía incansablemente las raíces del árbol con la esperanza de apagar el vigor del sagrado fresno y acabar de esta forma con la creación de los dioses asgardianos. 4 ciervos corrían por sus ramas y el rocío que caía de sus cornamentas formaba los ríos del mundo. Yggdrasil tenía 3 raíces y una de ellas yacía en Asgard. Allí junto a las raíces también se encontraba el pozo de Ur, el cual estaba constantemente vigilado por 3 seres femeninos y primordiales, de origen incierto llamados las Nornas. Estas deidades eran las encargadas de sacar agua del pozo y el blanco lodo de sus orillas para regar y cuidar constantemente del árbol de la vida. Las Nornas reinaban sobre el destino de los hombres y eran las que decidían si vivirían felices o no, o si sus vidas serían largas o por el contrario cortas. La segunda raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los gigantes de la escarcha, y allí también se encontraba el pozo de la sabiduría custodiado por el gigante Mimir. Se decía que el que bebiera de este pozo sería conocedor de todo lo pasado y todo lo venidero. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos del dios Odín, el cual lo entregó al gigante custodio a cambio de obtener el conocimiento supremo. La tercera raíz yacía sobre el mundo helado de Niflheim, junto a la morada del temible dragón Nidhugg. De los gigantes primigenios también nacieron otras razas de seres divinos, tales como los dioses Vanir, amantes de la naturaleza y maestros en las artes de la magia, siendo la diosa Freya y su hermano Frey sus principales deidades. Las diferentes razas de dioses y gigantes ocasionalmente se unían entre sí, de esta manera surgieron una gran variedad de seres fantásticos, tales como la raza de los enanos, los elfos y muchas de las criaturas que poblarían el universo asgardiano, creando así una de las más fantásticas e imaginativas mitologías jamás concebidas por la mente humana. Gracias a personajes como Sturluson y Saemund, cuya labor de recopilación de antiguos textos y tradiciones fue encomiable, podemos hoy disfrutar de estos bellos relatos que narran hazañas de tal grandiosidad, que solamente los dioses, y no todos, serían capaces de replicarlas.